la semana pasada ya lo anuncié, tenemos un programa muy especial en el que vamos a hablar de moda, de sociedad, de corazón, invitados muy especiales y muchísimo glamour en nuestro programa. Hoy empezamos con una invitada de lujo, nos viene desde Cádiz, aunque está afincada en Madrid, y yo no sé si se arrancará cantando algo, pero desde luego nos va a contar muchas cosas interesantes. Ella es Merche, buenas noches. Buenas noches, guapa. Por lo menos nos traes la luz y la alegría del sur. Ay, mira qué bonito. Y la verdad es que la alegría en el sur no nos falta. Otras cosas sí, pero alegría no. Bueno, Merche repartiendo alegría, le estaba comentando que el taxista que la trajo hasta aquí estaba súper feliz de dar con ella. Te suele pasar, ¿no? Esto de que vas por la calle. Tú bueno, sí que vales. ¿Cuántas veces te han dicho eso? Unas cuantas, la verdad es que sí, pero bueno, yo feliz y encantada, y el taxista ha sido muy simpático, hemos charlado mucho y bueno, encantada, si se ha quedado con buen sabor de boca. Bueno, Merche en plena promoción de su último disco, empezamos hablando de eso. Cuéntanos un poco. Bueno, pues mi último disco se llama Un mundo de colores, es un trabajo para mí muy especial porque yo creo que es un poco el resumen de todas esas inquietudes y todas esas espinitas que yo digo que tenía clavadas musicales, y por fin he podido darle forma y sacarlo a la luz, y es un disco muy variado en el que hay desde baladas pasando por medios tiempos, canciones más up-tempo, más rápidas, más movidas, y cada una pues con una esencia y una personalidad propia, ¿no? Y por eso también lo del título del disco, Un mundo de colores, ¿no? Por esa variedad, ese abanico de colores musicales que hay dentro del disco, ¿no? ¿Qué queda de esa Merche de Acordes de mi diario? Oh, Acordes muy reciente, todo. Acordes es un disco que ha marcado un antes y un después en mi carrera. Ya no por la aceptación del público, que evidentemente eso es muy importante, y conseguimos el disco de platino y tuvimos una nominación a los Grammy, a Mejor Álbum, sino porque musicalmente, no sé, encontré como un caminito que llevaba tiempo buscando y que me ha costado encontrar, pero con Acordes encontré el caminito, y ya con Un mundo de colores, que considero que es, entre comillas, una continuación de ese Acordes de mi diario, pues me siento todavía más cómoda en ese camino, ¿no? Fue un antes y un después. Y aquí que hablamos tanto de moda, que es el eje central de nuestro programa, ¿cómo ha ido cambiando Merche desde que se sube por primera vez al escenario hasta ahora en cuestión de moda? ¡Guau! Imagínate. Yo ahora cuando me veo, digo, Dios mío de mi alma, pero claro, en aquel momento era súper chulo. Yo creo que a todos nos pasa que vemos fotos antiguas de 10, 15 años y dices, Dios santo, cómo me pelea así, nadie me avisó de lo horrible que estaba. No, lo más gracioso es que aún por encima dices, con lo que a mí me gustaba ¡Claro! esto. Si te lo pones es porque tú piensas que estás guapa, claro, evidentemente, imagínate. Pero bueno, la verdad es que a mí me gusta mucho la moda. Antes de dedicarme a este mundo de la música, tampoco te creas que le prestaba mucha atención, pero a raíz de ir trabajando en el mundo del espectáculo, en definitiva, pues siempre te vas interesando más y está más cercano a mi profesión ahora que cuando era maestra antes, entonces estoy más pendiente. Pero lo más importante de todo es sentirse uno cómodo con lo que lleve y que le defina, y sentirse bien, ¿no? Yo hay muchas veces que por muy moda que sea, antes me enseñaba a mi hermana unos zapatos de tacón, se supone que maravillosos, de un diseñador estupendo y fantástico, y eso no me lo pongo yo ni harta de vino, vamos. Independientemente de que se lleve o no, cada uno yo creo que tiene que defender su historia personal y su propia imagen y su propio estilo, ¿no? Sí, supongo que con tantas apariciones televisivas, saliendo tanto encima del escenario a dar conciertos, una se curra bastante esto del estilismo y va apuntando. Esto ya me lo llevé a Correo Televisión. ¿No? Sobre todo lo que vas observando, o por lo menos lo que yo intento hacer, es ver lo que te favorece y lo que no, evidentemente, pues como todas. Y hay cosas que a lo mejor están muy de moda, pero sin embargo, y tú te la pones con toda la ilusión porque tú te miras en el espejo y dices, uy, estoy mona. Pero después no es lo mismo cuando te ves en la tele, porque la tele agranda mucho, eso que dicen que engorda mucho, es verdad, que te hace como más grandote. Entonces hay que tener cuidado con ciertas cosas, porque a lo mejor también el maquillaje. ¿A ti no te ha pasado alguna vez que te han maquillado, te has visto monísima y después te has visto en pantalla y dices, tú, chiquilla de mi alma, me has maquillado mi enemigo? ¿Eso qué es? A veces es como, bueno, a lo mejor no soy yo, pero Sí, a pasa veces pocas veces. eso me pasó a mí cuando yo estaba rubia, tuve mi etapa de rubia,
como muchas, y yo no me di cuenta de que estaba tan rubia, hasta un día que me levanto, me miro al espejo y digo, ¿esa quién es? ¡Fuera de mi casa! ¡Intrusa! Y digo yo, qué rubia estoy, y cuando por la calle me dijeron, mes de morena rubia, ahí fue cuando yo dije, ¿qué dices si yo soy morena? De toda Hay veces la que no te vida. das cuenta. ¿Pero quién no ha sido rubia alguna vez? Exacto, ¿quién nos hemos vuelto locas? Mega mechita, 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 y llegaba un momento en que te volvías rubia, ¿no? Pero la moda a mí me encanta y sobre todo mi hermana que trabaja conmigo siempre, ella es una fiel seguidora de la moda y siempre me tiene alerta de todas las nuevas tendencias y yo intento seguirla en la medida en la que puedo y en la medida en la que me favorece. Verónica apuntando, esto sí, Exacto, esto no. Para... ella es la que me dice, mira, ¿qué tal este vestido? Y digo yo, ¿mola? O directamente digo, no, no, no. A mí, yo por ejemplo, las gasas es muy raro que yo me ponga una gasa. Tiene que ser un vestido muy especial. Y a ella, sin embargo, la gasa sí le gusta mucho. Entonces ahí tenemos nuestras discusiones. Porque están Y nuestros discutiendo distintos las pareceres. hermanas por las gasas. No, pero Esto es después bonito, tenemos un gusto esto es bonito. muy normal, muy común. Bueno, decía yo, en tu trayectoria muchísimos momentos importantes y nosotros como siempre tiramos para la tierra y yo sobre todo, que soy súper fan de Carlos Jean. ¿Ha habido un antes y un después de Carlos Jean? Claro, esa también, colaboración por supuesto, con él. claro, Carlos produjo mi cuarto trabajo, Cal y Arena, que me dio tantas alegrías y tantas satisfacciones, claro que sí. Carlos Jean aportó a mis canciones frescura, alegría, porque es un tío que también, bueno, tú dices, barro para casa y yo barro para la mía porque es medio gaditano, perdóname. De Ferrol de toda la vida. Sí, claro. Tiene ahí un trocito, pero ¿dónde vive? ¿Dónde vive? Vive en CAI. Bueno, Carlos Jean, un beso enorme. Sí, un besito, que genial. es un monstruo, es un artistazo y como productor, la verdad es que en mi caso lo hizo de maravilla y, como digo, hizo crecer mucho mis canciones. ¿Me aporta algo positivo esto de grabar en sitios distintos? Hay un disco que grabas en Suecia, otro disco me voy a Los Ángeles. No ya porque el sitio sea diferente, sino porque el productor es diferente y tú buscas un sonido diferente. Entonces los productores tienen sus equipos de trabajo con los que ellos suelen trabajar a nivel de músicos, a nivel de estudios, a nivel de técnicos, a nivel de arreglistas. Entonces, claro, yo con cada disco siempre intento buscar un sonido diferente, siempre manteniendo evidentemente la personalidad que la llevan ya las canciones, pero siempre intento buscar un sonido diferente y depende del productor que yo crea que es el que va a darle ese punto a mis canciones, pues tiro para un lado o para otro. ¿Qué es Carlos Jean? Carlos Jean trabaja aquí en España, pues aquí en España que me quedo. Que en el caso de este disco y del anterior es Sebastián Cris, que todo su equipo está en Los Ángeles, pues para allá que me voy. Pero eso sí le dije yo a Sebastián la última vez. Dije, Sebastián, el próximo disco, si lo haces tú, te viene toda España bonito de cara. Tanto tiempo ya allí, no, que está muy bien, que además Los Ángeles es maravilloso y este trabajo lo he grabado entre Los Ángeles y Miami, que en Miami me he pasado largas temporadas cuando he trabajado allí de promoción en toda Latinoamérica, pero como España, nada. Así que la próxima, si trabajo con Sebastián, pues tendrá que venirse él o ya haremos algún apaño, pero depende el hecho de que te vayas a un lugar a otro, no por nada. Aquí hay grandísimos estudios y grandísimos productores, sino depende del sonido que busques y si esa persona trabaja en Finlandia, pues a Finlandia hay que irse. Bueno, yo no sé si cuando viajas haciendo promoción o haciendo conciertos te da margen para conocer más las ciudades, para ver sus tiendas, para hacer compritas de ropa, pero supongo que ya cuando haces estancias un poco más largas, como es la grabación de un disco, sí. ¿Qué es lo más extraño que te has comprado en Los Ángeles, por ejemplo? Bueno, me he comprado tantas cosas rarísimas, sobre todo a nivel comida. He probado muchas cosas y mira que afortunadamente gracias a esta profesión viajamos mucho y tienes la posibilidad, que es lo que más me gusta a mí del mundo, las costumbres, el folclore, la cultura y por supuesto la gastronomía de cada uno de los países, es maravilloso, ¿no? Pero más que comprar, quizás un móvil que aquí no había, porque aquí no había llegado todavía, pero pocas cosas raras, ropa diferente de tiendas que aquí a lo mejor no hay, pero tampoco tienes tanto tiempo, ¿eh? Grabando el disco, como bien dices, tienes más tiempo que de promoción, porque de promoción es que apenas te da tiempo de llegar al aeropuerto y volver al aeropuerto, no te da mucho tiempo. ¿Dónde era que quedaba la catedral? ¿En Santiago? Dice una cuando se vuelve a ir, Claro, ¿no? claro, ese es el problema. Pero bueno, por lo menos
evidentemente tienes la posibilidad, en alguno de esos viajes, en algún momento tienes la posibilidad de hacer algo de turismo y comprarte alguna cosita, pero la cosa no está tampoco como para comprarse muchas cosas, ¿eh? Hay que ahorrar, que está en la época para tener cuidadito y no volverse muy loco. ¿Cómo está siendo, Merchi, la experiencia en Tú sí que vales? Pues que muy tú eres buena. además la buena de la pandilla. Yo soy la buena. Sí, yo creo que tú Bueno, eres la mira. buena de la pandilla. Mira, pues está bien. Está siendo muy positiva. Yo la verdad es que cuando empecé esta andadura y el jurado profesional lo formábamos José Luis Moreno, Risto y yo al principio la comencé con miedo, no te voy a engañar, porque yo no había hecho televisión en mi vida, tampoco me lo había planteado, había tenido alguna que otra proposición para hacer algún que otro programa, pero nunca me había decidido. Y sin embargo, Tú sí que vales me llamó la atención porque siempre fue un programa que me hizo mucha gracia, respeto y admiro muchísimo a Cristian Galvez y me llamó en principio la atención por ahí. Después, por la posibilidad de poder ver las actuaciones, de poder ver tantos artistas con tantas variedades en cuanto a las disciplinas y poder verlos tan de cerquita, ¿no? Eso fue otra de las cosas que me llamó mucho la atención. Y ya una vez que empecé a trabajar y visto el tiempo que ha pasado, yo creo que fue un acierto porque he hecho como 25 máster de televisión Sí. es que la profesionalidad y el nivel de mis compañeros es brutal. Tener a un lado a Corbacho, que es un director de cine, actor, guionista, humorista, monologuista, todo lo que termine en ista lo hace él y perfecto. Cristian, pues ya lo he dicho, maravilloso comunicador y para mí uno de los mejores presentadores de este país. Sevilla, que tiene todo el arte y una trayectoria maravillosa. Ahora la nueva incorporación, Eduardo Gómez, que también está, que se sale, y Risto, que ya todos los conocemos, ¿no? La verdad es que es gente muy, muy profesional, hemos hecho ahí como una pequeña gran familia y estoy encantada y mientras la música y Tú sí que vales siga contando conmigo, ahí estaré, ¿no? Os hace ver, supongo, también la otra cara, ¿no? Uno hace recordar, bueno, cuando se subió al escenario las primeras veces, cuando además estás delante de tanto público, el jurado que te está examinando. No, eso tiene que ser durísimo. Pero a mí no me recuerda cuando yo empezaba, a mí me recuerda la actualidad. Sigue siendo igual, el respeto sigue siendo el mismo por el público y hay que tener mucha confianza en uno mismo y, como yo digo, tenerse estudiado mucho lo que va a ser en el escenario y tener esa seguridad para enfrentarte a un público. Hay que tenerle mucho respeto al público. Y ya solamente por tener la fuerza y la valentía de subirse al escenario, ya a mí me merece todo tipo de respeto, independientemente de que lo que nos venga a mostrar te pueda gustar o no, o tenga calidad o no, porque hay veces que tú te puedes creer que lo haces bien y realmente lo haces fatal. Entonces, bueno, pues te encuentras de todo, pero a mí me recuerda lo duro que es el mundo del espectáculo en general y los bemoles que hay que tener para subirse a un escenario, que yo lo hago por inconsciencia, que si lo pensaba, ni siquiera me acercaba. Bueno, no es la primera vez que haces de jurado, también formaste parte de ese jurado que encumbró a Lucía Pérez a Claro, Eurovisión. claro, yo formé parte de ese jurado, no pude estar en la final porque recuerdo que tenía un concierto y me dio mucha rabia, pero sí que estuve en lo que eran las selecciones primeras, que también estuvo Aurin, que es un grupo que ahora está funcionando también muchísimo, y sí, sí que formé parte de ese jurado. Esa fue mi primera incursión como jurado y a raíz de ahí ya me salió el Tú sí que vale. Lo debí de hacer Muy bien, ¿eh? bueno. Ya lo podemos poner. Cantante, compositora y además jurado. Bueno, ahí Merchi, ¿hacia andamos. dónde vamos a ir con este disco? Después Pues porque yo no sé si el hecho de haber vendido tantísimas copias, como es tu caso, que vendes tantísimos discos, luego sientes una presión mayor cada vez que sale un nuevo trabajo tuyo. no por las ventas, por la calidad del disco y de lo que hace. A mí yo no me siento presionada por vender más o menos, aparte los tiempos han cambiado tantísimo que solamente se ve que ahora para conseguir un disco de platino se consigue con 40.000 discos y hace 2 años eran 100.000. O sea, imagínate lo que ha bajado, ¿no? Y pretender vender lo mismo que hace 5, 6, 7, 10 años es un absurdo. Pero independientemente, aunque no estuviésemos en crisis, cada disco, bueno, pues tiene mayor aceptación o menor aceptación, no siempre vas a conseguir un éxito rotundo en todos los trabajos que hagas, ¿no? Habrá, bueno, pues unos que irán mejor y otros peor. A mí no me asustan las ventas, me asusta el yo escuchar mis trabajos y el no ver que ha habido progresión. Eso me cabrea y eso sí que me hace pensar que no estoy haciendo bien las cosas. Ahora, cuando yo escucho mi segundo disco,
que no suelo escuchar ninguno de mis discos porque, imagínate, si estoy cansada de mí, no me voy a poner cuando llego a mi casa a escucharme, ya eso sería para matarme. Pero sí que a lo mejor vas en el coche y sale en la radio alguna de tus canciones, alguna de mis canciones antiguas, y sí que digo, qué pequeña. Y en el fondo me gusta, porque me gusta ver que siendo la misma, el tiempo no pasa en balde y voy, pues eso, uno de mis objetivos en la vida es aprender a todos los niveles, personal y profesional, y no que se pasen los años y aquello no haya servido para nada, ¿no? Entonces, pues, eso sí me da mi presión y mucho respeto y no miedo, pero sí que me siento, no presionada, pero sí con la obligación de ofrecer algo un poquito mejor en el siguiente trabajo y por supuesto, darlo el 100% de lo que uno tiene, ¿no? Por cierto, antes de que te vayas, ¿cómo eras de pequeña vistiendo? ¿Vistiendo? Muy normal. Y yo nunca he sido muy coqueta. Quizás la gente tiene a lo mejor una visión de mí diferente. Yo ni he sido coqueta, yo no me maquillaba pues lo típico cuando salía con mis amigas los viernes y los sábados, algo. Porque además, antiguamente, cuando yo tenía 15 años, no nos maquillábamos tanto. Ahora las niñas van perfectamente maquilladas, con el pelo perfecto. Yo recuerdo que yo salía de la ducha y me iba tal cual, al instituto y a la universidad. Y lo típico de ir con el pelo mojado, y en Cádiz hace un buen tiempo de miedo. Y yo me iba a la universidad con mi pelo mojado y mi cara lavada, no me maquillaba y no era tampoco muy coqueta. Mis vaqueritos, pero tampoco nunca he sido muy presumida y muy de estar muy pendiente. Ahora, lógicamente, en definitiva, me dedico al mundo del espectáculo, al mundo de la imagen, que está muy vinculado y evidentemente quieres verte lo mejor que puedes, ¿no? Pero tampoco, ni me obsesiona ni me vuelvo loca, ¿eh? por ese tipo de cosas, no le doy tampoco más importancia. ¿Y qué te dicen por la calle cuando te ven? ¿Tienen esa imagen? ¿Cómo perciben tu imagen? Me sienten muy cercana, me sienten de su familia. Date cuenta que la televisión es que el poder que tiene de llegar a todas las casas, a todas las familias y te hace... A mí me tratan como si me conociesen de toda la vida, que para mí es muy chocante porque en el fondo yo soy bastante tímida y a mí me da mucha vergüenza. Yo siempre digo que a mí me gusta que me miren y que me presten el 100% de la atención cuando estoy en el escenario. Pero cuando voy por la calle me encantaría que no me reconocieran. Claro, no es compatible una cosa con la otra y cuanto más popular eres y más éxito tienes en tu trabajo, más conocida eres, ¿no? Pero yo soy tímida y la gente me quita esa timidez tratándome como si fuese las personas mayores, soy su nieta y las mujeres que tienen mi edad son colegas y son como que me conocen de siempre, ¿no? Y es una sensación muy bonita y yo lo llevo bien, con timidez, pero lo llevo muy bien y estoy muy agradecida a la gente por ese cariño, somos muy afortunados, ¿no? Bueno, pues Merche, muchísimas gracias por haber estado aquí. A ti, un y placer. Que un mundo de colores te traiga muchísimas felicidades. Espero que sí, yo solo desearle a la gente que ahora que estamos en una época tan complicadita, ponerle una sonrisa a la vida hace que todo sea más sencillo. Espero que por lo menos mi granito de arena con este trabajo sirva para algo. Pues que sea así. Espero que sí. Muchísimas gracias. Un placer. Y nosotros nos vamos ya, seguimos hablando de moda y lo hacemos como siempre con nuestra sección To Blow Up. Pues tiempo para el universo To Blow Up, hoy con nuestras dos To Blow Up, con Teresa Valde, buenas noches. Buenas noches, Ana, ¿qué tal? Teresa Valde, que vuelve a su casa de fin de semana, que es este plató de Correo Televisión, y Isabela Pintos, estilista, que le toca repetir. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues nuestro universo To Blow Up, ¿qué nos traéis hoy en propuestas de moda? Pues mira, parece que nos has leído la mente, porque hoy vienes como exponente perfecto de la tendencia de la que vamos a hablar, que no es otra que las cazadoras bomber, que han dejado su lado más deportivo y se han venido al armario más chic. Sí, la verdad es que, bueno, nosotros, como vais a ver en el blog, nos gusta su versión totalmente deluxe, ¿no? Así como con brillos, con lentejuelas. Bueno, Teresa, de hecho, está enamorada de una dorada, ¿verdad? O sea, que nosotros nos gusta Amancio, mangas más largas, por favor. En su versión deluxe, pero efectivamente es una prenda, ya que estuvimos investigando, que aparece ya en el siglo XIX, de la típica del aviador, y es de las pocas prendas que conserva casi todos los elementos desde su inicio, por los puños de goma, tanto por arriba, por abajo, cremallera. Yo soy fan de la tendencia, total.
Y nosotros la hemos combinado con un pantaloncito pitillo, estos ideales que le quedan a Sabela tan mona, y ella ha cogido la versión así más de lentejuelillas. Sí, eso, la versión deluxe con estiletos, que a mí ya sabéis que tanto me gustan, y en unos colores además muy favorecedores, con tonos morados, rositas. Pues bueno, esperamos que os guste. Bueno, pues una de las nuevas tendencias que también hay que tomar buena nota, y nosotros decíamos al principio del programa que hoy teníamos un programazo de lo más especial, porque ya por fin tenemos a esos candidatos a los premios Elegantes 2013. Vamos a ver quiénes están y vamos a hablar mucho de esta gala con nuestro siguiente invitado. La semana pasada ya anunciábamos que esta misma semana conoceríamos quiénes son los candidatos a los Premios Elegantes 2013 y que lo haríamos a través de las páginas del Correo Gallego. Pues dicho y hecho, ayer mismo publicamos esa lista de 50 ejemplos de elegancia, de los que ahora mismo vamos a hablar en una nueva sección que mantendremos de aquí hasta el día D, que es el 3 de abril a las 8 de la tarde en el Hostal de los Reyes Católicos, cuando sepamos quiénes son los ganadores de este año. Así que yo me he dicho, ¿a quién invito primerísimo para inaugurar esta sección? Pues al Paradigma del Glamour. Él es nuestro primer invitado de esta sección, Guillem Izaguirre, primo de Boris. Buenas noches. Buenas noches. Recién llegado de Venezuela o un poco de tiempo por España. Buenas noches. Buenas noches, perdón. Estoy todavía con el horario Ibiza, porque claro, yo acabo de llegar de Ibiza. No de Venezuela, está en Venezuela, lógicamente, viendo a mi familia. Pero para en Ibiza y me he encontrado con Pocholo, con el terrible Pocholo, que es el rey de Ibiza. Y me dijo, llévate esta pulsera si vas a ir a Galicia, que tengo ganas de ir. Y bueno, pues me he venido aquí a Santiago, ya ves que casi no me ha dado tiempo ni a quitar las gafas de sol, ni el sombrero, ni nada. Acabo de llegar con lo puesto. Bueno, pues acaba de llegar, recién llegado de Ibiza, y yo he dicho, Boris Izaguirre está muy ocupado, pero su primo Guillem yo creo que puede hacer una escapadita, y él muy amablemente ha aceptado esta invitación. Paradigma del glamour, no podíamos hablar de glamour, de nuestros premios elegantes, sin contar contigo. ¿Qué te han parecido los candidatos de este año? Maravillosos. Medio centenar de diamantes en bruto. Unos más pulidos que otros, brillantes todos. Y ojo que hacer una selección de los 50 a uno de los 50 más elegantes es como para atesorarla mucho tiempo. Estoy de verdad ávido de saber quién será los primeros días de abril el ganador y ganadora. Bueno, pues todavía queda un recorrido, ya todo el mundo votando, nuestros profesionales, ese grupo de profesionales del mundo de la imagen, la comunicación, diseñadores, también están ya votando a sus preferidos y veremos quiénes son los elegantes. ¿Tú lo tendrías fácil, Guillem, para elegir a los mejores? Entre una cifra como 50 es complicado porque conseguir amalgamar en un único perfil tanta elegancia es complicado porque a veces coges un matiz, un ribete, un estilo de tantos y tantos que al final el ir cerrando el cerco es complicado. Le pasaba mucho también a mi primo y a veces tenía ese problema porque le encantaban, por ejemplo, zapatos, calzado de unos candidatos, la caída de la ropa de otras candidatas, el famoso fashion, ¿no? El charme francés. Entonces, cada candidato tiene su forma de ser. Lógicamente, lo idílico sería dar 50 premios al más elegante. Pero claro, es complicado y la organización tiene que hilar muy fino, ¿no? Yo creo que sí, pero bueno, para zapatos los de Ramón Conde, que son nuestros trofeos. Míralos, maravillosos aquí ambos. Ay, ¿quién sueña con estos zapatos? Pues fíjate, puede ser cualquiera de los 50 candidatos quien levante dentro de pocas fechas cualquiera de nuestros dos trofeos al elegante.
O sea Y que- el momentazo, and the winner is. Tú que tienes tanta experiencia en alfombras rojas, ¿cómo se vive ese momento? Pues es muy nervioso, es un momento de mucha tensión porque el cuerpo se queda como un poco entre etéreo y totalmente plomizo en la butaca. Cuando alguien que está nominado a un premio y más de este calibre oye su nombre, cuando sale el sobre y lentamente el nominado resulta ser ya no nominado sino ganador, esa sensación de centésimas de segundo de me tengo que levantar pero el cuerpo no me deja porque la sensación es tan impresionante y tan abrumadora que el cuerpo no se levanta. Son centésimas de segundo en el que la fuerza de la gravedad es 5 veces más. Son 5 o 6 atmósferas más en el cuerpo en el que todo el mundo aplaude y yo no puedo aplaudir porque resulta que me están aplaudiendo a mí. Es un momento en plan, muévete o tierra, trágame. No sé si te ha pasado alguna vez que te hayan dado un premio a ti, Ana, de esto de por ejemplo. Bueno, por favor, yo tengo mi compostelano a la comunicadora del Bueno, pues, año. ¡Qué momentazo! ¿Y cómo fue realmente ahora que ya pasó un poco de tiempo, esas primeras centésimas de segundo, ese fogonazo? Cuéntalo tú, que en tus propias carnes lo viviste. Ese fogonazo fue, Dios mío, qué vergüenza, Dios mío, qué alegría, Dios mío, qué emoción, mis padres, ¡wow! Todo así resumido. Todas Eso las fue centésimas de así, segundo, todo es la resumido. magia del momento. Pues eso y mucho más en la entrega de los premios Elegante 2013. Eso y mucho más. Guillem, paradigma de elegancia, ¿quién podría ser? Cuando vamos más allá de esta sociedad compostelana tan maravillosa, que tenemos 50 ejemplos de elegancia y muchos más que ya son premios elegantes, que ya tienen ese zapato de Ramón Conde en casa, traspasando las fronteras, ¿quiénes son para ti los paradigmas de elegancia? Para mí, yo desde luego, Audrey Hepburn es un perfil, es un referente, pero se ha dicho tanto de ella que marcó una época, marcó un estilo y luego ha habido tantos y tantos. Eso en cuanto a mujer. Y en cuanto a hombre ahora mismo, pues yo diría que estaría la cosa entre George Clooney y esa madurez arrebatadora que tiene ahora mismo Brad Pitt. Dos Está la cosa estilos muy ahí. diferentes, ¿no? Sí, son dos estilos muy diferentes, pero ya sin tener que cruzar el charco, si tuviéramos que hablar de elegancia ibérica, nacional, pues ahí ya tendríamos de todo, porque aunque esté últimamente en horas bajas la Casa Real, pues ahí ha estado manteniendo un poco el charme y el estilo Rafael de Marichalar, ha estado un montón de tiempo, siendo un poco objetivo de los focos, ¿no? Pero hay tantos y tantos que podríamos estar hablando horas, porque luego en mujeres hay un auténtico vergel de ellas. El primo Boris, ¿en qué nota le damos de elegancia? El primo Boris está en un estatus ahí internacional, porque ahora sabéis que vive en Chelsea, en el barrio londinense de Chelsea, que tiene además una casa maravillosa. Divina, hay que ir a verla. Hay que ir a verla. Hay que ir a verla, Y además que lo nos curioso es invite, que nos invite. llama a sus amigos a la puerta y cojo yo. Que eso nos ha pasado de pequeños, una anécdota que nos ha pasado desde, bueno, ya no tan pequeños, pero como la voz la tenemos muy parecida, yo cogía el teléfono y sus amigos pensaban que era Boris. Y me empezaban a contar cosas y yo, para, por favor, que no soy Boris. Y me decían, pero no me engañes, que eres Boris. Me ha pasado tantas veces que recientemente, habiendo ido a Londres, a su casa en Chelsea, he cogido yo el telefonillo, ¿no? El portero automático era el lechero. Y nada, respondí yo, el lechero entró y se sorprendió, pero bueno, allí siguen esas costumbres, ¿no? De llevarse el casco de la leche vacía y dejar los botellines de cristal con la leche fresca. Es una zona maravillosa. Una zona maravillosa, bueno. Pues nada, primo Boris, invítanos, ¿no? Primo Boris, invítanos, exactamente. Además te podríamos llevar un zapato. Que esto sí que es un privilegio, ¿eh? Al alcance de muy pocos, Un zapato que no se compra ni se vende, simplemente se gana con el esfuerzo de todos los que votan y con esa elegancia que uno lleva innata y la saca de paseo. Guillem, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y por haber estado hoy aquí en el que conocemos los 50 ejemplos de elegancia que son ya candidatos a los premios elegantes de este año. Gracias y sea quien sea el ganador, los 50 son auténticos iconos de la elegancia.
Bueno, pues 50 iconos de la elegancia, sabremos quiénes son los elegidos, los preferidos del público y del jurado. Será el 3 de abril a las 8 de la tarde en el Hostal de los Reyes Católicos, pero de aquí a allá nos queda muchísimo recorrido, con premios añadidos, quién tiene la sonrisa más bonita, quién es ese premio Armonía, quién es el premio Diamante. Todo eso lo veremos ese mismo día allí en la Gala de los Elegantes 2013. Y nosotros vamos ya a pasar con nuestra mesa de sociedad y lo hacemos con uno de los actos que ha tenido lugar días atrás, el Foro Europeo, que nos lleva directamente al Hostal de los Reyes Católicos. Pues veíamos las primeras imágenes de la mesa de sociedad, Foro Europeo y un invitado excepcional, el consejero de Cultura, Jesús Vázquez. Para hablar de todos estos vídeos que tenemos hoy, siguen con nosotros nuestras chicas Glow Up, Sabela Pintos, buenas noches. Bueno, a mí me da muchísima, de verdad, alegría presentar a nuestra siguiente invitada, porque ya es oficialmente candidata a los Premios Elegantes 2013, Marisa Ríos. Y a mí me da muchísima vergüenza. Muy buenas noches. Bueno, Marisa Ríos, otra vez ahí, colocada en la lista. Ahí en la pista de salida. ¿Con ilusión? Sí, con ilusión siempre, siempre. No, de verdad, hace mucha ilusión. También es verdad que te da cierta vergüenza porque luego hay gente que te dice, pues, no sé, gente que está a favor, hay gente que está en contra, pero a mí me hace muchísima ilusión, ¿eh? Sí, sí que me hace. Bueno, pues encantado de que estés en esta lista. Sigue con nosotros Teresa Valde en su casa. Muchas gracias. Buenas noches, Ana. Y con nosotros también en la mesa Manuel Bandín, estilista. Buenas noches. Hola, buenas noches. Va a destripar todos los peinados de la gala de los Goya. Mucho que decir, ¿no? Sí, unas cuantas cositas. Unas cuantas cositas allí, Manuel, de verdad, por favor. Vamos a hacer, por favor, el año que viene que nos lo importen, que lo exportamos a Manuel Bandín para los Goya, porque de verdad hubiera sido otro mundo eso, hubiera sido otro mundo. Bueno, pues ya con las primeras imágenes de la noche, un apunte para este Foro Europa, un acto que está muy bien montado, desayuno en el Hostal de los Reyes Católicos, discurso del consejero, en este caso el invitado de honor, el consejero Jesús Vázquez, y muchísimos rostros conocidos. Nadie quiso faltar a ver y a escuchar qué se decía en esa cita. Marisa, por deferencia, candidata en la mesa. Yo te voy a hacer hoy ya aquí campaña. Eso. A ver, yo destacar un par de detalles. Era un desayuno, estaba la mesa servida y estoy de acuerdo que, bueno, que te sientas, estás charlando, escuchando el discurso, pero no entiendo, si te sientas a desayunar tienes que saber sentarte a la mesa, no tienes que saber simplemente tener un comportamiento comiendo públicamente, que también, ¿no? Pero vi gente sentada a la mesa con abrigos puestos que me llamó muchísimo la atención. Cuando, además, voy a hacer un inciso, había servicio de guardarropa, nada más poner un pie en la capilla, ¿eh? Quede claro que no hay excusa, o sea, claro, había para dejar el abrigo. Y tampoco hace frío, y aunque lo hiciese, pues te aguantas un poquito, y nada de abrigos, y te sientas correctamente, claro, es que me chocó muchísimo, y sobre todo en concreto en algunos personajes públicos, ¿no? Que se supone que ya tienen escuela en esto y que acuden a muchísimos actos y que deberían saber perfectamente lo que procede y lo que no procede. Entonces simplemente esa puntualización.
De elegante a elegante de Isabela Pintos, que ya tiene su zapato en casa, a Jesús Vázquez, que también lo tiene. ¿Cómo viste a nuestro consellero? Muy bien, a mí me parece que es un hombre que va siempre muy correcto y o sea, no arriesga demasiado con sus estilismos, pero me gusta mucho. Y de rubia, a mí me encantó Corina Porro. Con sus guantes rojos ideales y su chaquetita con el pespunte, y va súper mona, ¿eh? Así me gusta, apunte de rubia. Bueno, pues vamos a ver otras imágenes. En esta ocasión nos vamos al Museo do Pobo Galego y es la inauguración de la muestra de fotografía organizada por Nortempo. You're like a phantom keeping just out of sight. You're banging down the walls of someone else's life. Run away screaming in the night. Ain't nobody listening. All the young things showing me what I like. Give me the hips and groove, I wanna get it all right. See how they come and go, and I could go there again. There ain't no use resisting. Show me that you're pretty and you know it. Clap your hands, misunderstanding wants a spotlight in the band. So when's a working girl like you get on? You're long, long gone. With every color spinning, you're gone too long. But it's alright, you're long, long gone. But it's not goodbye, kissing when the lights come on. It's just everyone's gone missing. Ha ha, like a child, but they ain't found you yet. You wanna love someone you ain't even met. I don't wanna break you like a wrecking machine, but it looks like you're insisting. Show me that you're pretty and you know it. Clap your hands, misunderstanding wants a spotlight in the band. So when's a working girl like you get on? You're long, long gone. With every color spinning, you're gone too long. But it's alright, you're long, long gone. But it's not goodbye, kissing when the lights come on. It's just everyone's gone missing. Everyone's gone missing. It's just everyone's gone missing. All the icons, they're all over the shop. You go round and round and round, it don't stop, honey. You hold her hands with the one on the scene, 'cause everyone's gone missing. I'll be long, long gone. With every color spinning, you're gone too long. Pues pasamos del Foro Europeo en el Hostal a la mostra Fototraballo en el Museo do Pobo Galego, una muestra fotográfica organizada por la empresa Nortempo y con muchísimos rostros conocidos y muchos posibles premios elegantes 2013, porque veíamos al alcalde que está nominado, al concejal Luis García Bello que está nominado, a muchísimos. Mi pregunta es la siguiente. Manuel Bandín, que veíamos ahí muchos colores y muchos tintes y muchos pelos muy cortitos. ¿La gente en Santiago somos atrevidas? Sin contar Tere, que no cuenta. ¿Somos atrevidas para cambiar así radicalmente de estilismo? No tanto. Gusta, pero no tanto. Cuesta un poquito, la verdad. Sobre todo somos más atrevidos en cuanto a corte que a color. En color aquí vimos varias muestras de cabellos muy rojizos o muy rubios, pero cuesta encontrar el equilibrio edad, color, estilo y look total, ¿no? ¿Y los hombres se atreven cada vez más, estas canas que se disfrazan? Cada vez son más coquetos, sí. Ya lo comentáramos en una ocasión, y el tema de maquillaje para canas, primeras canas y disimular está siendo cada vez más habitual. Se sigue viendo natural, pero no se ve tanta blancura. Bien, ¿por qué no?
Chicas, vosotros, tú no cuentas, que ya lo sabemos, que tú eres muy atrevida. ¿Vosotros que os animáis a los cambios de estilo en el Yo pelo? sí con mi pelo solo hago lo que me dice Manuel. O sea que no. No, yo no soy nada atrevida. De hecho, solo me he atrevido a hacer mis California. Nada, yo no soy nada A mí atrevida. me encanta, lo de las californianas me parece súper chulo, me encanta, me encanta. ¿Y tu mura esto? Me encanta también. Aunque la melena de mi vida es la de... Yo siempre lo digo, lo he confesado públicamente muchas veces. Yo quería ser pelirroja y tener la melena de Marisa Ríos. Espectacular lo de Marisa. Sí, Marisa tiene Yo una sigo melena. fiel a mi tinte. No, qué va. Poco mantenimiento, el tuyo tiene poco mantenimiento. De mantenimiento cero. Bueno, Marisa sí que cambia también, que... No, yo de cambio cada medidas 2 años. Corta... Hoy ¿sí? lo corté un poco, bueno, hoy me di cortar como, no sé, a lo mejor 8 o 9 centímetros. Pero normalmente lo dejo crecer y cada 2 años lo corto por encima Mira del qué hombro. ordenada y qué organizada ella, nada de flashazos. Cada 2 años... Sí, cada 2 años. Es el normalmente. anti-yo, es el anti-yo, que soy estoy viendo una revista. Ay, de repente, ¿cómo mola esto? Y voy allí a mi peluquera. Y me dice, no, es otro día. Bueno, no está mal, también es otro sistema. Es otro estilo, otro es otro sistema. estilo, es otro estilo. Bueno, pues nuevas imágenes que nos llegan en esta ocasión del Hotel Monumento San Francisco, presentación de un nuevo libro. El Camino Mozárabe de Sánchez Adalid, presentación del libro en Santiago, concretamente en el Hotel Monumento San Francisco. Marisa, hacen falta muchos más actos en Santiago, ¿no? Sí, muchos más y muchas más gente que acude a los actos, ¿no? Porque daba un poco de pena ver tanta silla vacía. Y además le daba un poco de pena también ver prácticamente solo jubilados, ¿no? Porque era la media de edad era un poco maduritos. Entonces sí que es verdad que hacen falta más actos, pero yo creo que la gente también... Es una queja que hay continuamente, que no hay grandes obras de teatro en Santiago, que no hay grandes actos, grandes acontecimientos, pero luego cuando hay algo, la gente no sale de su casa con la excusa de que llueve. Y aquí no podemos utilizar la excusa de que llueve, porque si no, nos quedamos en casa 10 meses. Entonces hay que echarse a la calle de todas. Muy bien, mira qué reivindicación más estupenda te ha salido. Pero eres candidata, Pues más porque eres elegante actos. en todo, ¿entiendes? Efectivamente, por eso es. Pues empezamos con glamour este programa y vamos a acabarlo con mucho glamour, con esa entrega de los Goya que tuvo lugar días atrás. Premios Goya para abrir camino a los Oscar y a nuestra gala de elegantes.
Gala de los Goya, un resumen de lo que han sido los estilismos más destacados y teníamos un poco de todo. Presentadora, personas que entregaban premio, personas que los recogían premiados, nominados e incluso invitados. Bueno, veremos al final a quién votáis como gran favorita de esta alfombra roja, pero si os parece, por orden vamos a empezar por Eva H., presentadora de la gala y con varios estilismos. ¿Cuál de ellos os gustó más? Pues mira, a mí de los 4 me gustó el blanco y negro, el de Nicolás y Atienza. Los otros me gustaba también el mono de Juan Dullos, el Rosita Palo. Lo que pasa es que, claro, no sé quiera ser mala yo, pero es que tampoco es que le quedaba muy bien a ella. A mí ese mono me gusta, seguramente si se lo hubiéramos puesto a otra persona, así tal, le hubiera quedado bien, pero es que esto no creo que sea la mejor parte de Eva H. Por eso me gustaba el otro vestidito, con el cuello subido, la manguita, la veía, porque ella es delgadita, la veía muy estilizada y muy guapa con ese. A mí el que más me gustó fue el blanco, con los detallitos en negro. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿No? Yo estoy de acuerdo en que además es que no debe de potenciar nada a los hombros porque le queda fatal todo eso. Y mi favorito es el azul de Juanjo Oliva, que me gustaba mucho cómo le hacía una cadera bonita, que creo que es estrechita, entonces se puede permitir ese tipo de corte en los vestidos. Creo que es un color muy elegante y para mí es el mejor, como le quedaba. Yo comparto con ellas dos. De los 5 era lo que más me El llenaba. azul clay y el blanco y negro. A mí como color yo me quedo con el azul, con el de Juanjo Oliva. Le sobraban, yo le hubiese quitado esos bolsillos de plastón que llevaba, que no me gustó, pero por color y por el tono de piel de ella sí. Pero realmente, si tuviese que elegir un estilismo, me quedo con el mono rosa, aunque creo que con su tono de piel no le encaja, porque la había estado muy paliducha, ¿no? A mí en general los vestidos me gustaron, porque el verde de inspiración griega también era bonito, el vestido. Lo que pasa es que yo creo que son complicados, el tema de los, ¿sabes? Esos volúmenes, tal, yo creo que tienes que... Es más difícil de llevar que otro tipo de corte. Y después también el punto de poca feminidad que ella transmite a los vestidos. Claro. De que hay que tenerlo en cuenta, de que el vestido puede estar muy mono, pero aunque ella no sea muy agraciada, es delgadita y tal, presión por encima, gesticula y hace sus chistes, femenino no es. Yo creo, fíjate, yo creo que ella se veía más en su salsa ella con el rollo del año pasado de David Belfín, ¿verdad? Sí, me da más, me pega más pero tiene un programa ella en televisión, en el programa que ella presenta sí que va mucho de vestido, menos de pantalón, y tiene cierta feminidad, o sea, realmente en esta gala yo creo que la perdió, no sé si por vestirse de largo o porque a lo mejor pues estaba ya un poco más cohibida, pero sí que en otros momentos la veo yo más. Yo no la suelo ver con tanta curva en vestido o tanta flojo. Bueno, se la veía un poquito disfrazada y eso siempre se nota. Sí, se notaba que estaba un pelín incómoda a lo mejor, ¿no? Que no estaba ella... ¿Y el peinado qué nos cuentas, Manuel? El peinado. No tiene mucha variación. Bueno, en cualquier caso, es un estilismo que le va a ella este pelo tan cortito. Sí, sobre todo por sus facciones, pues las potencia mucho más, la zona de pómulo y demás. Yo, aunque tenga 5 cambios en toda la gala, si su cabello corto como es, da juego a darle alguna gracia en al menos los 2 últimos, por ejemplo, ¿no? Porque no cuesta nada y se le puede hacer perfectamente. Y lo podría hacer, además con su toque puntito semi-varonil o el vestido no acompañaba, pero lo podría hacer. Me extrañó que la verdad fuera así todo plano. En cualquier caso, cabello, ¿no? Una de las críticas, bueno, cuando hablan en muchas revistas especializadas un poco de lo que es el estilismo, yo creo que una de las cosas que más han criticado es precisamente los peinados en general de todas las invitadas. Y no nos extraña nada. Vamos, ¿Qué te parece a ti? Sí, a ver, me duele mucho decirlo. Me duele por el equipo que está allí. Mucho. Porque aparte conozco personalmente, aparte de gente que estuvo peinando a estas personas, y llevamos la naturalidad a unos extremos que ya para esto no acompaña. O sea, una cosa es de que uno sea una moda actual, natural y ya está, pero aquí pide algo más. Y es que aún a más la gente que se puso a peinar y se puso un poco más, vamos, de gala, tampoco acertó. Porque claro, o el cabello no daba para hacer ciertas cosas, o unos volúmenes no estaban de acuerdo a lo que el vestido y su estética requería, y yo creo que en general fue bastante desastroso en cuanto a cabello. Sí.
Empezábamos hablando de los estilismos de Bache, que por lo menos llevó firmas españolas, porque otra de las críticas, a las que yo me voy a sumar también, es que mucho reivindicar España por todas partes, el cine español, lo que necesitamos todos, pero luego al final ellos van vestidos con superfirmas extranjeras, ¿no? Mira, me parece fatal, porque además, mira, de las pocas que iban con diseñadores españoles, Ana Millán, que iba con un vestido muy bonito de Vicky Martín Berrocal, le preguntaron de qué diseñadora iba y dijo, es que es la noche del cine, no es la noche de la moda. Pues hija, devuelve el vestido allá, vete con uno tuyo, no jorobes, me parece fatal, ¿eh? Me parece fatal. Y las otras igual. Yo entiendo que, claro, Dior llama a tu puerta y dice, te dejamos este vestidito, que ya lo han pasado por 18 alfombras rojas antes que la tuya, pero te lo dejamos. Sí. Entonces ya, ellas van corriendo diciendo, ¡ay, que me viste Dior! Pues hijo, también hay en España diseñadores maravillosos. Mira, me consta de alguna firma gallega de diseños, súper bonitos, alta costura y tal, que ha intentado que alguna de las actrices españolas llevara un diseño... Nada, imposible, o sea, no hay manera de sacar nada de moda española, me parece. Bueno, todas se van a lo mismo y a mí me hace gracia porque, en concreto, por ejemplo, de Carolina Herrera, que le hacen un marketing impresionante y un mes antes te están ya bombardeando, Carolina Herrera va a vestir a Belén Rueda, Nina Ricci va a vestir a María Valverde, etcétera, etcétera, y después ves los modelos y dices, caramba, pues tampoco, ¿no? Será Carolina Herrera, será Nina Ricci, será no sé qué. Necesitan la publicidad porque luego no van a vender. Puede ser, no sé, no había llegado yo a este punto. No sé, digo yo, será una estrategia. No sé, de verdad, yo creo que estamos a años luz de otros festivales de cine estoy hablando de a nivel de estilo, organización, del glamour que desprendía la gala, que para mí fue cero, patatero. O sea, yo estaba ahí porque lo más divertido del mundo es tuitearlo todo al mismo tiempo que uno lo ve en la tele. Entonces estaba, me decía una amiga, estás súper negativa, estás súper negativo. Yo, no, pero es que este momento, esta falta de glamour total, de voy ahí andando como quien sale ahí del barrizal para llegar al fotocall, me paro 10 minutos así súper mono y luego sigo en plan, hijo, hay que tener un poco de, ¿no? Cero estilo. Pero estilo, bueno, pero estilo. En general, las cuando personas... nos inviten a nosotros, que lo van a flipar. En general, las personas que entregaron, ¿qué os parecieron? Porque vimos por la alfombra, yo creo que una de las más aplaudidas, de hecho, fue precisamente una de las que entregaba, que fue Paula Echevarría, ¿no? En que coincidían. Sí, nos gustó. Pero teníamos a Paula Echevarría, Maya Salamanca, a Adriana Ugarte, que le quedó el momentazo patinazo de la noche para la eternidad. Yo creo que le deberían dar el Goya a la más equivocada, a la mayor equivocación del mundo. Adriana no me gustó nada con ese vestidito cortito, cero apropiado. Un vestido corto, que puede ser que no sea apropiado, pero es que además le sentaba mal. O sea, no sé, era como para... Yo la vi playera. O sea, yo la vi guay, te iba a decir, yo la vi guay para salir por la noche en San Geijo por la noche, ¿no? O sea, este rollo de, bueno, vamos a salir en Semana Santa en San Sisón, vale, pero para ir a esto, no. Es decir, que hay Echevarría, que yo... A mí no me gusta mucho, pero yo soy la antifan de... O sea, es que no me gusta nada, pero reconozco que estaba muy guapa y el vestido era espectacular. Le quitaría joyas, porque yo creo, como siempre, se carga demasiado, pero iba muy guapa. El vestido es precioso. Y después, por favor... Y el peinado, perdona, iba muy de acuerdo. Estaba genial. Estaba ese Era trabajo. más acertada de las que presentaron. Sí, era de las pocas que yo creo que venía peinadita de casa. Entonces iba estupenda. Iba estupenda. Y luego yo estaba viendo aquello. Elegante en toda la... Estaba haciendo mis deberes, viendo la gala y de repente estaban entrevistando a no sé quién y vi como una aparición de otro mundo. Y dije, Dios, llegó el glamour. Nieves Álvarez, por favor, es de otro mundo. Es de otro mundo, es que te lo juro. Mira, pasó por detrás y era como... Esa manera de caminar. Aparta, ¿a quién estás entrevistando? Aparta, que queremos ver a Nieves. Es otro mundo. Y además te voy a decir que llevar los diseños de Stefan Roland, del diseñador que lleva Nieves, es complicadísimo, porque tú fíjate que... No es un diseño fácil. Es que a quién le puede quedar bien eso, a una nadie. rosa que te sale por aquí, que luego viene por aquí la cintura, o sea, solo ella. Es que es el típico ella. vestido que por mucho que Fíjate. por mucho que tengas tipo para ponértelo es un vestido que te come fácilmente, No, o sea, te pero solo anula, ella, te puede solo anular, ella, pero solo ella no. A ella no, a porque ella ella no. lo defiende, incluso la potencia. Y yo Sí. es que la vi en las fotos, me pareció impresionante. Además es la armonía, ¿no? De repente todo. la ves aparecer a ella y dices, es la armonía personificada en el maquillaje, en el pelo, en el vestido, en la joyas, forma de todo. posar, en cómo se mueve, o sea, es todo. Las joyas en la medida justa, ni se exceden, ni se queda corta. Yo voy a proponer que se Es una carguen a diosa, todas las totalmente. actrices y que inviten solo a modelos para la alfombra roja. Y luego ya cuando tenga que recoger el premio, que se levanten las actrices de las butacas, que lleguen ya sentadas. ¿Qué más nos da? No Yo, necesitamos si me verlas permites, desfilar. Teresa, yo lo que voy a proponer es de que estas que son profesionales en lo suyo se dejen aconsejar por profesionales en lo suyo. Claro, claro. Porque desde luego están muy mal asesoradas la mayoría.
Bueno, pero que yo La mayoría, creo que que al no final, se trata ni el Dior ni no Dior, o sea, se trata de que hay alguien que no les dice las cosas que hay que decirles. Pero tú te refieres a los peinados, o No. solo a los... No, a todo. A En todo, conjunto, porque en yo los conjunto. peinados tengo una duda, es decir, cuando tú conjunto. te están peinando para una gala de este tipo, ¿quién tiene la última palabra? ¿El peluquero o tú? Porque evidentemente a mí, aunque me quieran poner un peinado espectacular, si no me veo, entiendo que digo, ellas. de esta y vuelvo a empezar, entonces la culpa es de ellas, entiendo yo, que se dejan poner así. Principalmente, ¿no? vale, pero es lo que dije al principio, realmente ellas son profesionales en lo suyo y tienen que dejarse aconsejar Trabajar a por los el tema. profesionales, claro. Entonces el profesional que las vaya a atender, si puede dar, que en este caso tienen que dar con un asesor que le pueda cubrir todo o que unifique criterios y que medie, por ejemplo, pues vale, que quiere seguir siendo fiel a su peluquero, pues tiene que lidiar también con el estilismo que le vayan a poner. Si el peluquero está capacitado para, que a estos niveles todos tienen que Tiene que estar, de estarlo, sobras, pues oye, por lo menos lo que hacemos siempre, o sea, qué foto, qué vestido, qué tal, qué quieres transmitir, qué quieres sentir y qué quieres... A ver, es que es muy sencillo y es en todos los eventos. Y aquí, vamos, es un fracaso total, o sea, Esto fue un despropósito total, unas cosas es que te pases con volúmenes o peinándose o no esté muy compensado estéticamente, otra cosa es que vayas de salir de la ducha, Ya. como pasa en algunas personas, o hagas un Este rollo de volumen... no, ponme natural, pero que llega un momento que... pero- mira, es que estás mucho más mona si te peino, ¿eh? Pero Vaya, fíjate, tan yo natural. vi dos puntos. Uno es, a mí una melena bonita, trabajada, Sí. tal, que te quede glamurosa, me gusta. Pero yo vi dos puntos, que es, o vamos con las melenas y las cosas súper sueltas, tipo Goya Toledo, que a mí Horrible, personalmente muy me mal, espantó, sí, muy mal. o de repente vamos con el pelo mega súper recogido, así chuchurrío. Por ejemplo, yo creo que hay ciertos tipos de pelo, esto es una opinión personal, y como tú eres el experto me dices que no, Venga. pero hay ciertos tipos de pelo que no se prestan, aunque te quedase bien, a un determinado tipo de moño. Por ejemplo, María León, que es muy mona, con esos ojos tal. Tiene Bueno, pelo de yo las ratilla, orejas sí. directamente no las enseñaría tanto, pero es que tiene un pelo tan finito Sí. que, ojo, yo debe ser que estoy acostumbrada a mi super melena, que hago unos moños ideales, pero claro, una cosa es Le ver queda ahí una un churrillo cola ahí tal, chungo. y otra tal. pero es Entonces que, a veces tampoco a ver. es ya ni lo que pero es te que aparte queda, hay es el postizos tipo que de si le peinado. pones- le pones Eso un es lo que postizos, decimos, ya es que está. algo tan Con la simple, Claro. que si quieres los transmitir, postizos. despejar todo esto para luego dar un poquito de volumen superior, lo que acaba de decir Teresa, Hombre. usas un postizo, incluso le das un tonito de color diferente, creas un volumen un poquito más tal, que aparte es menuda, delgadita, tal, sí. y lleva un chorrito lo que llevaba, o sea, le das el doble de volumen y va muchísimo más guapa y elegante, despejando igual toda la cara. Y un postizo, o sea, que no inventa nada nadie, pero es querer hacerlo. Eso es, además ¿no? que está a la orden del día, quiero decir, es que ellos trabajan con eso día a día. Es Tú que es una ves el herramienta backstage de Victoria's Secret, nuestras seguidoras del blog ya lo habrán visto, y es que no hay más que extensiones, extensiones, extensiones de las que le ponen para conseguir esa melenaza, que es que no salen de casa así. Claro, pero Quiero decir vuelves a lo que estaba que los comentando estilistas Manuel están antes, que las acostumbrados cosas hay a que trabajar con trabajárselas. extensiones, postizos, Claro. tal. Hay que dejar trabajar y las cosas hay que trabajárselas, porque si no, parece que llegan de cualquier manera. Claro, yo aquí en esto lo que veo es, aparte de que, ya no digo falta de profesionalidad, sino digo falta de personalidad por parte de unos y de otros, en cuanto a que, pues, no le digo nada porque igual no me ya, vuelva a claro. escoger, y Claro. la otra, pues, no, este que va a saber, Ya. tal... Ya. O sea, es el dejar trabajar, que cada uno se ocupe de su faceta, pero claro, tiene que haber, oye, ese engranaje, ¿no?, entre las partes. Pero cada uno tiene que encargarse de su faceta. Y Luego aquí- vendrán los Bueno, Oscars, otra veremos a cosa- Angelina con unas ondas, una melena maravillosa Ya. ahí trabajadita y diremos, ¡ah, qué pelazo, amigo! Claro, Pero, pero por es que ejemplo, la persona que asesoró Sí. a Goya Toledo, en cuanto a cabello, Pobre. Dios mío, o sea, en cuanto a todo, yo creo. es que Bueno, a lo mejor no estaba asesorada. para mí peor no podía ir. Fatal, fatal. A mí me pasma una cosa, ¿me permites? Un Sí, apunte. sí, por favor. Yo a veces digo, vale, hay a lo mejor algunas actrices que les apetece llevar un vestido en concreto o que se lo ofrecen y les encanta y se ven súper favorecidas, y sobre todo pensando en las que están nominadas. O sea, tú tienes que pensar que en un momento dado te tienes que levantar de la butaca y tienes que bajar una escalera y subir una escalera. Y hay algunas que las ves que parece que el vestido no les permite caminar y van... Es que es ridículo, aunque lleves el vestido más espectacular, si luego tienes que levantar, lo que tú comentabas antes un poco de los posados de fotocall de inicio, ¿no? Si tienes que arrugarlo, cogértelo así, llevarlo en un brazo y no te permite caminar, o los zapatos, que algunas parece que van como y llegan fatal al escenario, pues ponte otro vestido que te permita tener una forma de andar más natural y que te permita lucirte.
Pero si el vestido es estupendo y tú no puedes caminar cómoda con él, al final te anula y haces el ridículo. A mí me recuerdan a las novias en las bodas, pero ya rollo 5 de la mañana. Cuando ya se enganchan el vestido, Efectivamente, todo por gusto. Pues eso, a mí me molesta enormemente cuando las ves que van a subir y que es un momento en que están todas las miradas centradas en ellas. Quizás más que lo que luego puedan decir en el discurso, ¿no? Porque sabes que entran las emociones y los nervios en juego. Pero ese momento de subir a por su premio y que caminan como algunas parece que se van a caer de los tacones, yo no puedo con eso. Más cosas, las galardonadas, las que subieron al escenario a recoger su Goya, ¿con qué imagen os quedaríais de estilismo para darle buena nota? Macarena García. A mí me encantó. Sí. La de rojo, la mujer de rojo, no estáis mal en la barrina, la mujer de rojo. Esa niña iba de Dios y la cara dulce, la sonrisa que tiene. Es que es angelical. Transmitía un buen rollo, tremendo. Sí, y luego el peinado me pareció bien, porque no la señoraba, que es muy jovencita. El Rayita al pendiente medio. yo creo que le favorecía mucho. A mí me encantó esta niña, el brazalete este que llevaba así enroscadito. Sí, el reloj Sí, serpiente. el reloj. Y por el contrario, esa imagen de cómo pudiera recoger un premio así, vestida así. Hombre, no tanto como quien puede ir así, o sea, no tanto como eso, pero por ejemplo a mí Maribel Verdú no me gustó, o sea, yo creo que no le favorecía, aparte de que a mí el vestido ya en pasarela no es un vestido que me encantara, pero tú veías, aún lo estábamos repasando antes de entrar, cómo le quedaba a la modelo, no ya porque ella no tenga tipo de modelo que tiene un tipazo, no me refiero a eso, pero me refiero al corte del vestido al largo. Lo llevaba la modelo de pasarela, lo llevaba por encima del tobillo y entonces es que es una tontería, pero que cambia totalmente la silueta. O sea, yo creo que ella llevaba con un largo cero favorecedor para ese tipo de silueta. Ni siquiera le quedaba bien asentado en la cintura, le quedaba un poquito largo. Cintura, entonces yo creo que no le favorecía nada, no le vi nada favorecido con el vestido, sí. Pero yo ya que te lo presto. Pues te aguantas y te lo llevas así. Candela Peña, por ejemplo, que Candela Peña, que aparte es que me cae fatal, entonces ya es que vamos. Bueno, pero yo estoy hablando de estilismos, ¿eh? No, pero no le favorecía nada. Además, No os obcequéis. No, pero es verdad que era un estilismo hiper complicado porque son esos vestidos imposibles de David Delfín y además ella no tiene ni cara ni cuerpo para defenderlo. Para nada. De hecho, Y el ella- peinado tampoco. también. Yo creo que en el momento que enfocaron a Candela Peña, cuando dijeron su nombre y la enfocaron en la silla, o en la imagen anterior, ella misma, o sea, se le veía que leyéndole los labios decía ella, qué gorda. O sea, se señaló a sí misma, ¿no lo visteis? Ella misma se señaló a sí misma en la pantalla porque le salían como unas lorzas en el costado y ella se vio de repente en la pantalla y le dijo a la que tenía al lado, qué gorda. Sí, le salió, pero tenéis que rebobinar y ver esa imagen. Que es ir bien, O sea, si quiero tú decir, te ves no antes, vayas en plaza, porque disfrazada, entiendo que te claro. miras del derecho y del revés en el espejo, pues chica, te verás gorda, no te lo pongas, ponte otra cosa. Claro, pero no quiero ser, yo que sé, Jennifer Lopez, ni esta, que decir, con lo fácil que es llevar un vestido bonito y que siente bien, que no hace falta ir hiper ahí ajustada y con 1000 cortes enseñando de Además, todo el mundo todo. conoce su cuerpo y sabes lo que te Bueno, puedes todo el mundo poner y lo que conoce no. su cuerpo. Pero es que Sí, Macarena pero García, que es una tú sabes niña con un perfectamente lo tipazo que y mucho puedes, lo más que no puedes jovencita, enseñar y hasta dónde. y llevaba un vestido con un corte súper sencillo que le quedaba ideal, que la fuerza la tenía en el color, pero el corte era totalmente, ¿sabes? Muy limpito y tal, con la cintura y tal. Pero ese vestido le hubiera quedado, quiero decir que a Candela Peña también le hubiera favorecido muchísimo más ese vestido. O sea, no tienes por qué irte, no, vamos complica ahí la a vida. darlo todo, Sí. vamos Más a darlo cosas. todo. Invitadas de cierta edad, por ejemplo, teníamos por un lado al Goya de Honor, que fue Concha Velasco, lo digo así de memoria, a Ángela Molina, que iba con un look totalmente distinto, negro, su melena tal. Teníamos a Ana Obregón, que iba espectacular, pero espectacular. Espectacular no quiere decir quiere decir espectacular, pero no quiere decir. Bueno, hombre, quería hacerle bombón, un un guiño, bombón. un cariñito, Le falta a la mesa de corazón que Horrorosa. viene después. Era genial. Le sobraba de abajo volumen, le sobraba de arriba Ay, no, más por que no, ay, volumen, no, ay. le sobraba de todo. Bueno, ella es una princesa, me parece fatal que habléis así de Del ella, es pueblo. una princesa. Mira, a mí me parece que Bueno, me que iba parecía muy bien. espantoso, Concha porque Velasco, hago además, chistes de esto y luego... Concha Velasco, que además es una señora que fenomenal y yo creo que iba muy adecuada sosa. para su edad. A Y mí bueno, me pues a mí parece me muy gustó. Bueno, yo creo que hija. se pasó. Yo eso, la vi o sea, yo sosita, creo que es una además. mujer que está muy bien y que podía haber arriesgado, aunque fuese con el negro, hija, pues un Y vestido fíjate, largo. Concha negro. Velasco Yo la vi tiene bien. unas piernas para enseñar, Sí, totalmente. Efectivamente. a pesar de la edad que tiene. Y yo la vi sosita, Sí, muy abuelita, o sea, no. Abuelita. Sí, Sí. la vi así como... Sí. Sí. A mí se pasa. Y A tiene mí unas piernas que más quisiera yo a la edad que tiene ella. Claro, y dices, oye, pues ponte una falda, que es tu noche, que te la van a reconocer. A mí me pareció que Bueno, yo, no por acertó. ejemplo, a quien sí voy a defender es a Ángela Molina, que ella sí que no lleva bien Muy el bien, a mí me pelo, que gusta tal, pero a mí mucho. yo creo que es de esas mujeres que tiene
Eso que dicen así, ¿no? Es algo innato, Sí. no sé, tiene ángel para mí también, o sea, da igual los años. A mí, sin embargo, el pelo no me gusta No, te iba a mucho decir, de no, Ángel. el pelo Sin no, embargo, a el mí pelo el teñida y vestido peinada me sí. hubiera gustado, o sea, A mí el vestido teñida y sí. peinada me vestido hubiera mucho, gustado. Yo creo que teñida no, sería un error, no, Porque- sería un error el teñirla, yo no. creo que es para- Primero Yo la que teñiría. entiendo que lo mantiene por su trabajo, pero de todas formas el teñir ese cabello tan largo y tan abundante en una persona de esta edad sería excesivo, porque la comería más aún delgadita como es. Entonces, o bien reduce melena, o bien mantener esas canas, pero que tenga una sensación de más disciplina, de más controlado. pelo fritillo ahí, ¿no? Esa, la cana frita, es más esa chunga. importante el que tenga una buena caída y con su brillo natural, aunque sea canoso, Sí. no pasa nada, porque aparte lo tiene Pero muy, un muy poco veteado y pulidito, muy así, mechado. claro. Claro, pero más que teñirlo, Sí. no. Entonces tendría que cortar parte de la melena. Pues cortar y teñir, yo te la mando con completito. No, Siempre remilgos, siempre remilgos. Cortar y teñir, déjale. no, yo preferiría que fuera, pues eso, con una caída del cabello, bueno, incluso el corte, ¿no? Que está muy, muy abundante, muy pesado, muy tal, que se moviera algo, pero así de natural, bueno, es un rollito diferente. sí, a mí me Soy gusta. con Sabela en eso. Bueno, y ya para acabar, los chicos. ¿Qué decís del bien. nivel Muy de bien. estilismo de los chicos? Muy bien, a mí me gustó muchísimo, no sé cómo se llama el duque? A ver, déjame pensar. Miguel Ángel Silvestre. No, más. Eso es Miguel más. Ángel Silvestre. Silvestre. Miguel Ángel Silvestre, me gustó mucho porque iba con una americana de terciopelo de botonadura cruzada, entonces me pareció un smoking diferente que le quedaba fenomenal porque tiene un tipazo, lo puede defender, pero lo vi estupendo. Y por supuesto Mario Casas, que Mario aunque Casas. pierde Mario vestido, Casas, sí. está estupendo. Mucha barbita, ¿eh? Entre los hombres. Ay, me parece Mucha un hombrito barbita, así con barbita barbita. cuidada, Qué pero gusto. barbita. Lo de Es la un barba furor, es un lo de la furor. barba, La barbita sí. tiene Es un una punto, ¿eh? cosa que, vamos, parecía que era muy pasajero. tendencia la barba y ahora, ¿eh? es, pero la mayoría, Sí, sí, ¿eh? por eso te La digo, a mí me mayoría muy sorprendió, amplia, todas muy barba, ¿eh? cuidaditas, pero mucha Estas barba. todas cuidaditas, pero claro. realmente en la calle y en personas de solo moda es barba, pero barba, ¿eh? O sea, empezó siendo muy puntual aquellas personas que conocéis que son solo de moda y ahora, o sea, el barbón incluso rapado el resto, es impresionante, o sea, Dios que no va conmigo. ya tan Esta poblada barba ya no, sí, ¿eh? esta barba Ay, del me gusta La barba toquecito, bien recortada y cuidada, Sí. sí, ya la barba y poblada. pero de una ya no- semana, pero estas que ya están me así parece un tan poco así, a mí es Jesucristo. que no me acaba de... Bueno, pues ya yo creo que por unanimidad ya vamos a saber quién es vuestro preferido de la gala de los Goya. Le vamos a hacer la ola. Yo a Nieves Álvarez, por supuesto. Sin Nieves duda. Álvarez. Nieves Nieves, Álvarez. Nieves, Pero Por vamos, nos quitamos el supuesto. sombrero, Nieves Álvarez. Impresionante. ¿Algún estilismo para copiar algo que os dio ideas para la gala de los elegantes? Sí, ya tengo modelito preparado, pero Pero sí, Rápido. ¿no? y voy a ir mucho, tan mira, para mona. estilo de los elegantes, el de Juana Costa, este vestido de Gucci rojo que lleva palabra de honor, pero así un poquito Ah, el corazón, como un mini sencillito, cortecito por aquí, favorecedor, ¿no? me gusta ese estilo. Bueno, pues tomamos nota, Juana Costa, por ejemplo. Peinados para la gala de los elegantes. ¿Alguno ahí que recomendarías? Pues en la línea de Nieves Álvarez, de Paula Echevarría, o sea, más que acompañe un gesto en la cara, pero recogido, discreto. Bueno, depende si va en plan galardonada o no. Uy, Tiro por aquí, a ver si cambiamos la Tiramos, melena un tiramos. poquito. Pues Bueno, es María, raro que pero- yo deje meter mano aquí, ¿eh? No, porque sabes que vas bien, pero bueno, por variar un poco nada más. Bueno, el cabello un poco más cuidado, aunque sea natural, pero que se vea un poquito más cuidado, no nada más. Bueno, Bueno, hay que pues- darlo todo, que ya son muchos años. De 5. gala. Es Y que además, atención, hay que darlo porque todo, tiene que ser la mejor gala 5 este año. años, 5 años vamos a cumplir, es nuestro 5º aniversario y como tal lo vamos a celebrar. Que sepáis que va a haber muchas sorpresas esa noche y como sorpresa no os lo voy a decir, como las niñas pequeñas, lo que es secreto no se cuenta, pero Yo voy a llevar apuntarlo en la vestidito agenda, 3 de abril, 20 horas, Hostal de los Reyes Católicos. A los 4, muchísimas gracias por haber estado aquí y si no nos vemos antes, pues ya repasamos los Oscar con mucho cariño también, que es la siguiente cita. Nosotros, como siempre, mesa de corazón a la vuelta de la publicidad.